Si te enfermaras mañana y casualmente mañana mismo tu cocinero principal le da por renunciar, quiero que cierres los ojos y pienses por unos segundos. ¿Cuánto tiempo duraría tu restaurante con la misma consistencia y calidad? Si esta pregunta te da un poco de miedo, ansiedad o incluso te incomoda, definitivamente este video es para ti. Y el día de hoy no solamente quiero hablarte de receta estándar, sino cambiar tu perspectiva a través de este sistema que es el más sencillo para poder escalar tu negocio. Quiero también darte una plantilla para que puedas accionar y aplicar, porque me parece algo muy crítico si tú eres una persona que está buscando en escalar su negocio a diferentes puntos de venta o franquiciar y no tienes estandarizada el alma de tu negocio, que es la receta estándar. Definitivamente este video es para ti, porque hoy me encuentro con dueños que tienen buenas ventas, que tienen un buen negocio establecido en un buen punto de venta, pero todavía dependen del cocinero principal o de una hoja de papel escrita antigua sin actualizar o de un recetario que está dentro del celular y no están formalizando sus negocios para poder escalar y sobre todo salir de la operación. ¿Qué es lo que ocasiona que no tengas tus recetas estandarizadas? Pues muchísimas cosas y tienes que tener en cuenta todo el daño colateral y seguro te vas a sentir identificado de no tener tus recetas estandarizadas. Primero, tus costos fluctúan porque de repente un día se sirven porciones diferentes, otros días se sirve de más, otros días se sirve de menos. Lo siguiente es que no estás creando una consistencia y una calidad. Entonces hay clientes que dejan un comentario de repente por Google My Business o hay comentarios que llegan por medio de los meseros o hay gente incluso que se queda callada y no te dice nada y definitivamente no vuelve porque no hay consistencia dentro de tus recetas o tú mismo tienes que ir a meterte dentro de la cocina porque los demás cocineros no se saben cuáles son las recetas y solamente tú te sabes el ingrediente secreto. Todos estos son síntomas de un problema raíz que es estandarizar una receta. Date cuenta que todos esos síntomas, e incluso hay muchísimos más que me podría quedar aquí sentarte a mencionar, provienen de una causa raíz. Si tú solucionas esa causa raíz, estos síntomas empiezan a desaparecer. Quiero que una vez después que veas este video, pues empieces tú mismo a arrancar esa raíz para que todos esos síntomas desaparezcan. Porque el problema no es dentro de tu cocina que las cosas salgan mal, es que las cosas salen diferente cada vez. Y un negocio que no es predecible, escúchame bien, un negocio que no es predecible es un negocio que no puede escalar. Si tú vas a un negocio como McDonald's, KFC, Domino Pizza, en cualquier parte del mundo que te encuentres, tú sabes que es un pollo predecible, es una carne predecible, es una pizza predecible y que en cualquier lado al que vayas vas a encontrar la misma consistencia y la misma calidad. Por eso quiero cambiarte la perspectiva con estos tres puntos. Lo primero es, la receta no es solo un papel dentro de la cocina, la receta lo es todo, es la primera pieza para la gestión dentro de tu restaurante, porque a través de la receta estándar puedes contratar a personal, puedes capacitar personal, las personas pueden hacer una receta sin depender de que tú estés, sin tener que estar llamándote todo el tiempo. Lo segundo, no es para que tú cocines, es para que otro cocine. Tú ya hiciste tu proceso creativo, tú ya creaste, tú ya inventaste, ya innovaste. Ahora estandariza para que otra persona que tiene los conocimientos básicos dentro de cocina siga exactamente esa receta y pueda obtener el mismo resultado. Lo tercero es, no le quitas el alma a tu cocina, le pones esqueleto, porque el alma de tu cocina, como te dije, ya se la diste tú con el ingrediente, con el sabor, con las técnicas, tú ya lo hiciste. Ya tu papel de aquí en adelante no solamente es gestionar el negocio, sino si te gusta y si te encanta cocinar como a mí, es crear productos de temporada, combos, empezar a jugar con los productos que ya tienes dentro de tu menú y empezar a rotarlos, a hacer ingeniería de menú. Por eso es que el día de hoy hacer una receta estándar es fundamental y para ello tienes tres condiciones que seguir de manera simultánea. La primera es precisión. Cantidades exactas, como te dije, en unidades, en mililitros, en litros, en gramos, en onzas, en libras, en lo que tú quieras, pero tienes que estandarizarla para que la receta siempre salga igual. Lo siguiente es reproducibilidad, que cualquier persona con un conocimiento básico pueda seguir la receta. Y lo siguiente es trazabilidad, que esa receta haya sido actualizada, haya sido probada, tenga sus pasos al día y no solamente esté en un Word o en una hoja de papel vieja, sucia, almacenada, sino que esta receta vaya evolucionando a través, no sé, de tus cocineros que vienen y hacen un aporte diferente, o de tus clientes, o de tú mismo que viajaste a otro país y pudiste evolucionar esa receta. Si faltan una de estas tres condiciones, no está estandarizada, es solamente una receta. Lo siguiente, entrar a entender es cómo se diseña una receta estándar de dos maneras. La primera es el recetario de producción y la siguiente es la ficha técnica de emplatado. El primer documento es prácticamente
el recetario de cómo se produce esta receta. Este recetario va para el mise en place, para las personas de preparación. Dentro de un organigrama y dentro de una cocina bien establecida y bien organizada, tú tienes que tener un área de preparación porque esta área de preparación es la encargada de hacer todas las subrecetas que son marinados, salsas, preparaciones, guarniciones, que conlleva a un plato finalizado. Lo primero es un documento donde tengas todas las subrecetas. Todas las subrecetas. Entonces tú tienes chimichurri. ¿Qué utensilios voy a utilizar para el chimichurri? ¿Cuáles son los ingredientes exactos del chimichurri y cuál es el procedimiento del chimichurri? ¿Cuáles son los puntos críticos de control y cómo es el almacenamiento? Listo. Siguiente receta. ¿Cómo es la salsa de ajo? ¿Cómo es la salsa cheddar? ¿Cómo es el pico de gallo? Y todo esto se va a encargar tu equipo de producción. Luego vas a tener un documento número 2, que es la ficha técnica de emplatado. Cómo se ensambla y se entrega ese producto. Después de que tú tienes el documento número 1 con tus personas y tus roles capacitados y organizados, pasas al documento número 2, tus cocineros de línea. Entonces, dentro de tus cocineros de línea vas a tener, no sé, por ejemplo, la hamburguesa que conlleva de pico de gallo, carne, pan, guacamole y salsa de ajo. Listo. Entonces, tu cocinero de línea ya debe tener dentro de su nevera su guacamole del día, su salsa de ajo y su pico de gallo. Va a tener una ficha técnica al lado con una foto de cómo se ve el plato y unas instrucciones de emplatado y nuevamente puntos críticos de control o puntos críticos a tener en cuenta. No sé, no pongas el pico de gallo debajo en el pan directamente porque se reblandece y se pierde la textura del pan. Así que bueno, para sin darle más rodeos, quiero que vayamos a la tabla, vamos a la plantilla y vamos a construir una receta estándar de manera simple y sencilla. Vamos a hacer una ficha técnica y una de producción. Para que veas cómo funciona, voy a hacer un ejemplo rápido y sencillo. En la primera pestaña vamos a encontrar unas instrucciones de cómo funciona la metodología, porque es importante estandarizar, ficha técnica versus receta de producción, algunos datos y configuración para tu negocio, cómo poner tu logo y qué te vas a encontrar en algunas de las celdas para que no te confundas con el tema de los colores. Entonces, esta primera parte es básicamente entender y navegar a través de la tabla. Entonces, esta la voy a dejar para que la leas con calma. Vamos a lo que realmente importa, al catálogo maestro. En el catálogo maestro vamos a tener de este lado todas las subrecetas y las fichas técnicas estandarizadas. A medida que vas avanzando, yo te recomiendo que siempre empieces por todas las subrecetas, vayas colocando todas las subrecetas. Entonces, sub es la abreviación de subreceta 01 porque es la uno. Luego cuando hagas la 2, la 3, la 4, 5 y eso depende de la cantidad de subrecetas que tengas. Si tienes 20, pues vas a llegar hasta subreceta 20. Y en el caso de la ficha técnica es ya el plato finalizado con todas las subrecetas incluidas y lo que va a encontrar básicamente el cocinero de línea en la parte de el ensamblaje de la receta. Entonces yo tengo acá las abreviaturas FT de ficha técnica y en el caso de las categorías, hay negocios que tienen diferentes categorías, hamburguesas, pizzas, tacos, entonces tú pones las primeras tres letras de la categoría de tu negocio. En este caso es un crepe, entonces CRP de crepe 01 y así crepe 2, crepe 3, crepe 4, crepe 5. Entonces nombre, la categoría nuevamente, tipo de receta, si es una receta, una subreceta o una ficha técnica, estado, aprobado en revisión, borrador. Bueno, hay recetas o subrecetas que vas a hacer y de repente te va a faltar un ingrediente o el peso final o alguno o el cocinero principal es el que se sabe bien la receta y no lo estás haciendo. Entonces tú le pones acá en borrador y continúas al día siguiente, bueno, o a la semana que viene cuando ya te haya llegado este producto. De resto, aprobado. Luego tenemos en esta parte la versión 1.0, 1.2, 2.0, 2.1, porque desde el primer momento que, por ejemplo, tú hiciste tu chimichurri al momento de hoy, pues ha evolucionado en diferentes ingredientes, en tamaños, en conservaciones, bueno, en muchísimos aspectos para hacer un chimichurri cada día mejor, que le gusta al cliente final. Entonces vas a poner la versión cada vez que actualices, aquí vas a poner la fecha actualizada para saber cuándo fue la última vez que tocaste esa subreceta o esa ficha técnica. Acá te pongo un ejemplo muy sencillo de una subreceta donde vas a poner el código de manera aleatoria, aleatoria no, sino en orden, perdón, sub 01, sub 02 y así sucesivamente. Acá el nombre de la receta, así se ve realmente la receta en limpia. Yo lo que te recomiendo es que esta pestaña la dupliques. Entonces tú le das a insertar y vas a duplicar todo. Entonces tú le das acá, copiar, pegar y ya se duplica con todo. ¿Sí? Luego le quitas aquí por acá
Le quitas, no me quiero concentrar en eso, estas líneas para que no se vean. Entonces aquí pones subreceta 01 donde está receta limpia y aquí pones en esta nueva subreceta 02. Bueno, aquí lo que hice fue copiar y pegar la antigua, pero aquí lo que tienes que hacer es copiar y pegar la receta limpia prácticamente. ¿Listo? Entonces acá en la subreceta, utensilios necesarios, aquí vas a colocar cada uno de los utensilios que utilizas para esa receta. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que cuando la persona va a empezar a preparar la receta, de repente se acordó del bowl y lo están lavando, se acordó de la licuadora y la están usando, se acordó de la espátula y no la encuentra por ningún lado, entonces pierde demasiado tiempo. Entonces lo primero a la hora de capacitar y de poner los utensilios necesarios es que la persona recopile primero todos los utensilios, los ponga en su mesa de trabajo, luego todos los ingredientes y ahí sí empiece a trabajar paso a paso con todos los gramos, unidades, temperaturas, todos los aspectos que conllevan a preparar esa receta. ¿Vale? En este lado, en los puntos críticos de control, es donde tú vas a dar como los aspectos de qué color es el color final, cuál es la textura, cómo es el sabor, cuál es la temperatura, cómo son como esos aspectos importantes de la persona a tener en cuenta. Si hay algo que crees que no necesitas, pues le das borrar o lo cambias, le cambias el control y le cambias el indicador. Si aquí quieres colocar más pasos, pues le das insertar e insertas una nueva. Si quieres eliminar, pues eliminas un paso que no sea necesario. Entonces ya esto va mucho a discreción tuya. En la parte de almacenamiento, pues pones el almacenamiento adecuado para que la persona una vez termine de preparar la receta, lo coloque en recipiente, lugar, temperatura, vida útil, todo esto. Y cómo debería verse la etiqueta, ¿sí? El rotulado para cada una de las recetas. Y recomendaciones del chef, realmente yo pongo esto por si tú tienes ese truco secreto o tú de repente estás haciendo una salsa de ajo, bueno, no eches todo el aceite de golpe o blanquea primero los ajos o bueno, alguna recomendación extra para que la persona tenga en cuenta y tenga como ese tip tuyo que es únicamente tuyo para que la receta salga adecuada, porque puede que tenga alguna variación dentro de los pasos, dependiendo de si se te corta, échale un poquito de agua. Entonces tú pones acá, si se corta, échale un poco de agua. Puedes poner esas recomendaciones. Entonces, así se ve la receta limpia. Acá yo también le pongo en dificultad fast, baja, media, alta para saber quién haga esa receta. Si es una dificultad alta, por lo general tienes que ser tú o el jefe de cocina. Obviamente también tienes que ir capacitando en esa preparación de esa receta de dificultad alta a tus cocineros de línea y a las personas, a tus aprendices para que ellos también entiendan y sepan cómo hacer esa receta. ¿Listo? Luego vamos a pasar a la ficha técnica. La ficha técnica nuevamente se va a ver así limpia. Así es como se ve limpia, pero así es como se va a ver normalmente. Acá yo pongo, por ejemplo, crepe costeño, acá pones el logo de tu restaurante y aquí pones e insertas una foto del plato bien de alta resolución, que se vea bonita, que se vean las capas, que se vea exactamente como quieres tu producto finalizado y como quieres esa consistencia. Colocas el código, categoría, tiempo objetivo, tiempo máximo, dificultad de la preparación y en orden cómo preparar ese plato. En este caso es un crepe, entonces tú le dices poner una unidad de crepe. ¿Cuánto de queso? Media copa de queso. Carne mechada con guiso, 50 gramos. En este caso nosotros lo tenemos envueltos y ya preparado los 50 gramos. Maduritos, ¿cuánto? Un cuarto de copa. Entonces ese es el orden en el que él tiene que ensamblar y este es el orden del emplatado con cada una de sus instrucciones e indicaciones. En los alérgenos, en países como Estados Unidos es importante, pero también para que tu equipo tenga esa cultura y vaya construyendo ese conocimiento, pues también puedes ponerle los alérgenos. Si ves que hay alérgenos que no hacen falta, nuevamente lo eliminas. Esta tabla no está bloqueada ni nada para que tú tengas ese dinamismo de agregar o de quitar cosas. Y recomendaciones técnicas, bueno, eso ya va de parte tuyo, que por ejemplo en el crepe no debe quedar tostado. Entonces, ahí decía calentar máximo 15 segundos. Entonces son indicaciones para que la gente sepa por qué no debe calentar el crepe, porque se vuelve muy galletudo en este caso y se puede romper con facilidad. Cómo se ve la presentación, cuáles son los errores a evitar. Entonces aquí tú vas a colocar todo para que la persona que va a ensamblar pues tenga ese fácil acceso a esa tabla y sepa cómo hacerlo en el momento, sobre todo para personas nuevas y para las personas antiguas, pues repasar, o sea, capacitar, siempre hay que estar capacitando. Bueno, en la última parte vas a tener estándares, que es prácticamente utensilios y cuánto pesa ese en equivalencia aproximadamente, vocabulario técnico que vas a encontrar a través de la tabla y un tutorial que yo pongo acá para saber cómo vas a hacer tus fotografías para la ficha técnica, que es indispensable que hayan unas muy buenas fotografías para que la persona pueda asimilar el resultado final a ese plato que está dentro de esa ficha técnica. Y convención de códigos, bueno, lo que te está diciendo, los prefijos de fecha técnica, superset, bueno, aquí es más información. Y al final tienes una pestaña más de cómo imprimir.
porque la idea sería que tú vayas agregando o que vayas haciendo estas subrecetas, pero también las vayas almacenando en una carpeta para imprimir. La intención de esto es que luego las plastifiques, las cuides, las vayas actualizando, capacites, audites, revises, mejores. Estas tablas, nuevamente, por eso las dejo desbloqueadas y abiertas, porque son dinámicas, no son fijas y no son tan cuadriculadas. Listo, ¿ves lo fácil que es hacer una receta estándar? Conlleva de trabajo, sí, conlleva de sentarte, aplicarte, ir empezando paulatinamente, aplicar el método de Pareto 80-20, empezar con el 20% de las recetas que más resultados te dan, que más la gente pide, que más la gente consume, las más populares dentro de tu negocio. No te tienes por qué agobiar haciendo 100 recetas en una semana, no, hazlas de manera paulatina. Lo único que te vas a pedir es que las hagas. Quiero que el día de hoy apliques acciones y sobre todo que esta metodología funcione dentro de tu negocio. Por eso el día de hoy te traigo el acróstico cumple. La C de capacitar. Toda receta nueva entra al equipo con una capacitación formal. Entonces, así sea una receta vieja que ellos se sepan de memoria, tú vas a empezar a capacitar no solamente a los viejos, sino a las personas nuevas que entran a tu negocio. Le vas a dedicar el tiempo a capacitar receta por receta, a entender cuáles son los puntos críticos de control y cuáles son los detalles que tú quieres dentro de tu receta que la persona siga, que no se le escape por alto. Lo siguiente, unificar herramientas. Tienes que unificar las herramientas de porcionado. ¿Por qué? Porque a la pizca, al ojo, al yo creo, al un poco más, todo eso no sirve. Sirve una cucharada, una copa, una taza, un cucharón, 5 onzas, 20 mililitros, una taza, bien medido. ¿Sí? Entiendo que hay algunas cosas dentro del negocio que en pleno servicio tú no te vas a poner con una taza o no se van a poner con una cuchara a medir. Entiendo que hay cosas como echarle la sal a una carne de hamburguesa que no se pueden medir del todo. E incluso tú puedes ponerle como en McDonald's que aprietan 2 veces para las papas con sal. Entonces a la sal le aprietan 2 veces. Puedes tener un sistema similar. No te voy a pedir que repliques y que estandarices todo tu restaurante al 100% como McDonald's, pero sí puedes empezar con las cosas más críticas dentro del negocio. La M de medir y auditar. Una vez por semana, una vez cada 3 días, tienes que medir, tienes que pesar los platos, tienes que pesar los ingredientes, tienes que probar. Eso sí hacíamos o eso sí nos hacían en el restaurante Michelin. Cada receta que nosotros hacíamos, cada subreceta que nosotros hacíamos antes de un plato finalizado, todas las probaba el subchef, todas. Corregía acidez, corregía sabor, corregía color, corregía olor, corregía todo dentro de una receta para saber si estaba funcionando, si era la textura y si era lo que quería encontrar en el plato finalizado de esa receta. Siempre medir y auditar. La siguiente es la P de publicar y hacer visible. No solamente tienes que hacer en tu computador las recetas y mantenerlas actualizadas, sino que tienes que imprimirlas, plastificarlas y ponerlas en tu cocina y asegurarte de que cada persona sigue la receta. Es preferible que te pregunten qué dice acá, cómo se ve la receta, por qué va este paso, pero siempre con un recetario en mano, siempre. Yo cuando estuve en Sabores Latin House, desde un recetario bien grande, uno de los restaurantes que abrimos en Dallas, Texas, les dejé un recetario bien grande y las personas siempre seguían y yo me fijaba que seguieran del recetario. Siempre yo los veía viendo el recetario y siempre me venían a preguntar, pero con el recetario en mano, porque hay algo que no les cuadraba o porque había algún tipo de cocción que no entendían, pero no importa, es preferible que te pregunten al principio por medio del cuaderno a que nunca te pregunten y siempre estén improvisando. L de liderar con ejemplo. Tienes que liderar, tú eres un líder. Si tú quieres un negocio y tú te cargaste con esta responsabilidad, es porque te gusta liderar a las personas o porque te toca liderar a las personas. Entonces, tú como dueño eres el ejemplo de tus empleados. Si tú eres esas personas que va y mete el dedo en la comida, pone una cucharada así, mira la sopa y la voltea sin criterio, utiliza cualquier ingrediente, no lava sus ingredientes y no sigue los procesos en la receta estándar, ¿qué crees que va a pasar con tus empleados? Ninguno te va a tomar en serio, ninguno va a seguir el mismo ejemplo que tú estás poniendo por medio de una receta, entonces no vas a tener congruencia en lo que dices con lo que haces. ¿Y qué va a causar eso? Fricción en tu equipo, que algún día te digan, jefe, pero usted no lo hace, o jefe, pero si yo lo vi que no lo está haciendo, o incluso que no te digan nada porque puede que seas un jefe muy duro, muy rajatabla, y por detrás ellos mismos estén entre ellos diciendo, no, pero es que él no sigue el proceso, es que él es todo incumplido, él no nos obliga y no hace. Entonces, toda esa incongruencia hace que tus líderes o que tus personas dentro de cocina no sigan los procesos. Y por último, la E de evolucionar. Tus recetas evolucionaron.
han evolucionado. ¿Cuántos años llevas con tu negocio abierto? ¿2, 3, 5, 8 años? A través de todo ese tiempo, desde el día uno que abriste y pusiste el primer plato al día de hoy, ese plato ha cambiado en emplatado, en sabor, en texturas, en colores, en guarniciones, en cosas que les has puesto al plato en sí o alrededor de, porque has aprendido, has adquirido nuevos conocimientos o han venido personas a instruirte, a ayudarte y a hacer que las cosas evolucionen, porque lo que no evoluciona tarde que temprano muere. Entonces, de la misma manera, tienen que evolucionar tus recetas y actualizarlas cada 6 meses, 9 meses, cada año, no sé qué tan constante evolucionen tus recetas dentro de tu negocio. Teniendo esto en cuenta, quiero que empieces el día de hoy a estandarizar tus recetas. No es tan difícil como parece. En la plantilla te dejo toda la parte técnica. Tengo otro video que quiero enseñarte de cómo es toda la parte práctica dentro de cocina de estandarizar una receta, pero es un problema que he visto muy seguido dentro de los negocios gastronómicos y que me gustaría atacarlo y yo sé que es una de las falencias que puedes tener dentro de tu negocio y que te está impidiendo crecer con facilidad o con mayor tranquilidad. Por eso quiero que imagines un momento, unas vacaciones, tú, no sé, en la playa, en la montaña, donde te guste ir. Quiero que tú mismo te imagines y imagines que no te están llamando ni un solo segundo y que revisas las cámaras o que empiezas a ver comentarios en Google My Business o por Instagram y dicen, qué rica la comida sale todo el tiempo igual, qué fresco el producto, siempre que vengo a este lugar me encanta lo que encuentro. Imagínate toda esa cantidad de reviews y comentarios que puedes tener mientras tú estás en la playa acostado y no has recibido ni siquiera una sola llamada. Quiero que me cuentes cómo te sentirías. Así como la primera pregunta fue, ¿cómo te sentirías si no hubiese consistencia y calidad en tu restaurante después de que se fuera tu cocinero principal? Ahora quiero que te imagines todo lo contrario. ¿Cómo te sentirías? Automáticamente la emoción cambia. Tu cuerpo, tus facciones corporales, todo va a cambiar porque te sentirías más tranquilo, más seguro, más relajado, más confiado. Ya estarías listo para abrir un segundo punto de venta. Aquí te dejo la plantilla, la que usamos comúnmente con nuestros clientes en la descripción. Descárgala, ajustala, mírala, revísala para que puedas empezar a estandarizar las recetas de tu restaurante. Si sientes que hay muchos pasos o tienes muchas recetas o no hay algo que no entiendes dentro del negocio, no te preocupes. Abajo te voy a dejar nuestro WhatsApp para que te comuniques con nosotros y ver cómo nosotros te podríamos ayudar no solamente a estandarizar las recetas dentro de tu restaurante, porque es solo una pequeña parte, es el corazón sí, pero es solo una pequeña parte de todo lo que tienes que implementar en tu negocio para poder crecer. Así que ya sabes, estandarizar es la clave para poder crecer con seguridad. Nos vemos en el próximo video.